De lo cuántico a lo cotidiano. Es un espacio para conectar la neurociencia con la manera en la que vives. Conectar el universo en ti. Con un invitado de lujo, Carlos Ibarra, periodista, consultor y académico. Y conmigo, Rosana Biglia, investigadora y creadora del método Quantum Mind. Juntos, a través de charlas, exploraremos los rincones del cosmos, ligado a tu vida. Comencemos. La certeza es una aventura en la cual tienes que entrar. Certeza significa dar por sentado que algo que deseas lo tienes. Incongruencia significa que hay una distancia fáctica entre lo que quieres y haces. ¿Te das cuenta que ambos se anulan mutuamente? Si tienes certeza y eres incongruente, no vas a tener resultados. Si tienes certezas y eres congruentes, tus resultados están garantizados. El ser humano tiene ese gran error. Por un lado, siente esa certeza que late su corazón y es su presencia yo soy, diciéndote por ahí. Y su cabeza, con sus miedos, dice lo contrario. Por ahí no, porque podrías perder, ten cuidado. Ese es el ítem más importante que un ser humano debe aprender a saltar. Si sientes la certeza, tira para adelante sin mirar atrás. Ni al costado, ni adelante. Tira para adelante sin pensar. Solo siente el gozo que irá creciendo cuando la certeza tome carrerilla y va unido a la meta cada vez más cerca. Te voy a explicar esto desde la neurociencia. Hay dos principios de la física cuántica que explican muy bien esto. Uno es el principio de coherencia. Este principio dice que el movimiento de los átomos siempre es en el sentido de certeza. Un movimiento sigue al otro y no hay duda ni margen de error. El átomo sigue este principio y sabe que en ese viaje se va a encontrar con el otro átomo que va a unir ese trayecto creando una cadena propicia para generar la materia. Este principio es de certeza absoluta. El segundo principio dice que un átomo es en sí mismo la totalidad de lo que puede ser. Desde el punto de vista atómico, todo tiene su potencial para hacer todo lo que se quiera generar. Por lo tanto, el átomo en sí mismo es siempre coherente, porque no tiene que pensar este o aquel. Todo se mueven para todo, todos sirven para todo. Por lo tanto, siempre habrá una coherencia. Ahora bien, llevemos esto a la cotidianidad. ¿Cómo se explica que en el ser humano existe el principio de certeza, pero no de coherencia? Siendo que el ser humano son uniones atómicas, dado que el ser humano es un ser 100% energía. Y la energía es átomos girando, uniéndose en una danza perfecta que refleja a nuestra vista la forma que hemos creado. ¿Por qué el principio de coherencia no se cumple si el ser humano es 100% energía? La respuesta está dada que la mente es la que decide qué es lo que va a generar con las uniones atómicas determinando para crear la materia. Por lo que el ser humano siente en el corazón el principio de certeza y luego la razón nubla esa certeza cambiando la energía hacia lo que la mente ha pensado. Por lo tanto, el corazón es certeza y la mente es la que genera incongruencia. No responde a lo que el corazón desea, sino a sus propias memorias que lo detonan de posibles inconvenientes. Esos inconvenientes que alguna vez hubieron, es como si le dijera al corazón, ahí no, tú no sabes nada. Todos los bloqueos del ser humano corresponden al no cumplimiento de estos dos principios que en un principio para la energía y el cosmos serían inseparables, pero que sin embargo el hombre se empeña con mucho esfuerzo en separar.
A ver, pongamos ejemplo. Carlos, buenos días. ¿Qué ejemplos de la vida real acerca del incumplimiento de estos dos principios actuando juntos, tal como debería ser, encuentras? Rosana, muy buenos días a ti y a la gente que nos sigue a través de esta transmisión. Es un poco complejo entender esto, aunque por el otro lado hay un ejemplo que me gustaría compartir contigo y sobre todo pedirte que me ayudes a entender qué fue lo que pasó en este caso que te voy a plantear a ti y a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. En mi adolescencia tuve un acompañamiento muy importante en mi vida, un amigo que era más grande que yo, que fue como un hermano mayor para mí, que él de hecho me acercó al conocimiento que había en ese momento de la metafísica a través de una autora, escritora de un libro llamado Cuatro en Uno, que seguramente conoces. Sin Ujú. embargo, al final del día, bueno, cabe Aclaremos que destacar que 4 en me, 1 es metafísica, 4 en 1 de Conimendi. justo, de Connie Sí. Méndez, exactamente, sí. Y al paso de los años, en ese tiempo ambos cantábamos, por eso es que nos hicimos amigos. Yo en mi época de estudiante yo cantaba para sostener mis estudios. Él me hablaba mucho de la visualización creativa y de que nos viéramos juntos en la televisión y él de hecho hacía mucha esta visualización y vamos a estar cantando junto a Luis Miguel y cosas así por el estilo. Al paso de los años resultó que efectivamente llegué a la televisión en otra vertiente, que fue el periodismo, pero mi amigo al paso de los años siguió cantando en bares, siguió hasta pues que ya hace algunos años el COVID nos lo arrebató, ahora es alguien que ya trascendió. Ujú. Pero aquí la gran pregunta, y él en algún momento me dijo con un cierto tono agridulce, que estaba contento por mí, pero que se sentía un poco frustrado porque todo lo que él soñó había resultado, pero en otra persona. ¿Cómo Ajá. explicamos Como que esto? trasladó su proyecto en ti y que a ti te sucedió lo que él visualizó. Exacto, justo. Ajá. Entonces aquí vienen, pues vienen muchas preguntas. Si bien entiendo esta parte del principio de certeza y del principio de congruencia y de cómo funciona, y gracias Sí. por esta explicación, pero en la vida práctica, ¿cómo explicar esto que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? O quizás yo lo podría traducir como que en mi vida yo he aplicado un dicho que tenemos aquí en México que es a Dios rogando, pero con el mazo dando. No sé, a ciencia cierta, ¿cómo lo podrías explicar? Lo que yo veo es que tú has cumplido los dos principios, ¿sí? Cósmicos, en el cual la certeza, que es lo que te decía el corazón, ¿no? De realizar tu viaje hacia tu profesión. Tú eres periodista, al final has estado en la televisión y has dirigido, has llevado un programa con tu nombre y demás, ¿sí? Entonces tú has seguido tu corazón y has sido congruente. O sea, tu corazón y tu razón han ido en el mismo camino, ¿sí? Sin embargo, tu amigo, que por lo visto han estudiado juntos, si bien habían empezado cantando, pero estaban estudiando periodismo y se estaban cantando para pagarse los estudios de periodismo, no para cantar y ser cantante, sino que él también quería ser periodista y por eso él veía reflejado en ti ese periodista que no pudo ser, que terminó cantando en los bares porque él, su principio de congruencia no lo pudo soltar, o sea, no pudo cumplir el principio de congruencia. Quiere decir, él la certeza tenía, él tenía que hacer esto y él fue siguiendo, pero él fue incongruente entre lo que decía su corazón y lo decía la razón. ¿Por qué fue incongruente? Porque en él, sin duda, han aparecido los miedos. En principio, el miedo a la providencia, el miedo al dinero, el miedo a no poder sostenerse solo. ¿Por qué? Porque mientras cantaba, él iba ganando dinero y él no pudo seguir su certeza y su congruencia en el cual, no, yo no quiero cantar, esto era para estudiar, yo quiero ser periodista como Carlos, ¿entiendes? Más bien, Entonces perdón que hubo interrumpa, congruencia entre su corazón y su razón. ¿Por qué? Porque su razón estaba nublada por los miedos, sobre todo es el instinto de supervivencia que tienen los seres humanos, ¿sí?
Más bien, ¿cómo lo pongo en palabras? En ese momento de la vida, yo no sabía que me iba a dedicar a lo que me dedico. Estaba estudiando comunicación, que es algo un poco más amplio. Sí, Sí, con la expectativa de que en mi familia me decían que para apoyar mi vocación en ese momento de cantante, me pedían que a cambio estudiara una carrera sólida en otra cosa. sí, Que en este caso fue comunicación. Mi amigo sí estaba convencido de pe a pa que él quería ser artista y de hecho lo fue, pero él quería llegar a lo que le llamamos aquí la primera división, quería llegar con Luis Miguel, con los claro, famosos, pero ocurrió una cosa muy curiosa. Él tuvo una oportunidad, él hubo un momento que tuvo oportunidad de tener acceso a una audición en Televisa con un sí. productor muy importante y al final, por angas o mangas, no fue, no se presentó Pero un momento, y entonces la incongruencia no la estoy entendiendo bien. O sea, él quería ser cantante y ¿qué hacía estudiando comunicación? Ahí está la incongruencia. no, sí, no estaba estudiando comunicación, nos conocimos en otro ámbito, él no estudiaba, él no estudiaba lo mismo. Al final, a mí la comunicación fue la que me llevó de la mano a descubrir mi vocación, que era el periodismo. Y aquí te comparto algo que le comparto también a la audiencia. Yo he sido periodista toda la vida, desde niño. ¿A Sí. qué me refiero? Que desde niño, aún sin saberlo, era yo periodista. Aquí en México, a los niños de mi generación nos mandaban a la tienda a comprar lo que faltaba para la hora de la comida y regresaba yo a mi casa a veces hasta sin las cosas que me habían encargado a contarle a mi mamá, mamá, acaban de chocar en la puerta y se bajó el señor. Ya era yo periodista y no lo sabía. Lo descubrí sobre la marcha y de ahí ha sido algo que ha sido una bendición en mi vida. Eh, y gracias a mi amigo encontré, apliqué muchas de las cosas a la vocación que iba yo descubriendo, estos Entonces, principios, estos decretos. basándonos en el principio de congruencia y de certeza, tú fuiste congruente y has seguido los latidos de tu corazón, que es la certeza. ¿Te sientes de esa forma? Efectivamente, sí, me siento y cada día estoy convencido de que estoy en el camino correcto, que esto es mi vocación y ha sido, sin saberlo o sin tener este conocimiento que ahora nos compartes, fue aplicarlo. Fue en algún momento cuando estaba yo estudiando y veía a los que estaban en la tele, yo tenía la convicción de que yo quería estar ahí y de que no fue ipso facto, no fue mágico, ha sido un camino que, como bien mencionas en tu libro, ha sido una situación de tener una determinación, de tener de ejercer un trabajo, de hacerlo, vaya, un trabajo repetido, Tomando una acción. constancia. Eh, Exactamente. O sea, tú, fíjate, vamos a trasladarlo esto al principio de congruencia y de certeza, este principio universal, ¿sí? Tu certeza, según como los átomos, ¿sí? Ellos no piensan, ¿sí? Ellos van moviéndose en ese fluir a la certeza y en ese camino se van uniendo con otros átomos y esa certeza de lo que desean, ¿sí? Van generando la materia, ¿sí? Y a su vez, tú has sido congruente, ¿sí? Porque en la congruencia, que es para el ser humano, es la razón, lo que nubla la congruencia, tú has puesto unos principios importantes que es la constancia, la voluntad y el esfuerzo, que eso significa acción, ¿sí? Cuando tú no tomas acción, no existe ni el esfuerzo, ni la constancia, ni la voluntad. Acción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un átomo? Con la certeza tomas acción y se va moviendo, ¿sí? Y entonces, ese principio, esa que tenía en mente de lo que iba a ser, ni siquiera le nublaba la mente, porque los átomos no piensan. Entonces, inmediatamente esa función que el átomo tiene, que es las infinitas posibilidades, o sea, algo puede ser todo al mismo tiempo, yo solamente tengo que seleccionar qué es lo que quiero hacer, que es lo mismo un ser humano. El ser humano tiene el potencial para hacer todo al mismo tiempo, porque al ser 100% energía, solamente tiene que observar qué.
Y en esa certeza va caminando y se va uniendo a otros átomos y van formando materia, y eso es el principio de la manifestación en la vida del ser humano. ¿Entiendes? Tú me has dicho una cosa, tenías certeza y congruencia desde chiquito, eras periodista desde chiquito, has seguido tu corazón. De pronto, sí, se te presentó la comunicación, que es un poquito más que ser periodista. ¿Por qué? Porque si no hubiese seguido un camino, podías haber sido escritor, podías haber sido investigador, periodista. No, dijiste, no, comunicación, quiero más que esto, quiero poder relatar. Y de verdad, yo te conozco y tú eres periodista el 100% del día, eres congruente. Hablar contigo, estar en México contigo es un placer, porque tú me vas relatando, a medida que vamos caminando, me vas diciendo la historia, la geografía. Eres un periodista al 100%, eres congruente. Entonces, eso es lo que le falta al ser humano, y por eso es un gran generador de bloqueos. ¿Por qué? Porque la incongruencia se le presenta como a tu amigo el principio de supervivencia, el instinto de supervivencia. Entonces decide A, B, C, D, distintos caminos, ¿sí? Para subsanar ese grandísimo miedo que es a que algo no suceda, a que te falte la providencia, que es lo que es el peor mal que tiene el ser humano. Entonces él tomó varios caminos. Si él quería ser artista, quería estar en la Liga Mayor, ¿no? Quería ser como Luis Miguel. Él tenía que haber sido congruente y seguir el camino, ¿sí? Hasta llegar a ese principio, a ese lugar, porque él tiene todo para hacer eso, ¿sí? No lo fue porque se equivocó en A, B, C, D, ¿sí? En otros caminos. Y de pronto, cuando él se vio a ti y dijo, yo todo lo que visualicé, todo lo que hablábamos cuando éramos chicos y visualicé, veo que lo que visualicé tú lo has obtenido y yo no. Quiere decir que es como que proyecté toda mi visualización en ti. No es que es eso. Él vio en ti la congruencia y la certeza. Eso te quiso decir, en otras palabras. ¿Entiendes? Él lo que quiso decirte es, yo no he sido congruente y siguiendo mi certeza, sin embargo, lo que veo en ti es que has sido congruente y has seguido el latido del corazón, que es la certeza, y has llegado a donde has llegado. ¿Entiendes? Eso es lo que él vio. No lo supo explicar desde la neurociencia, por supuesto, pero eso es lo que le pasa al ser humano normal. Tenemos dos ejemplos. Uno, el que ha seguido el principio de congruencia y de certeza, Carlos. Otro, que no ha seguido el principio de congruencia y de certeza, porque la certeza la tenía, porque se dedicó al canto, pero él abrió un abanico en estas infinitas posibilidades y dijo, puedo hacer esto, 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 esto. No, y fue, quiero ser la Liga Mayor, quiero ser igual que Luis Miguel. No, puedo ser igual que Luis Miguel, pero también puedo cantar en los bares y ganar un dinerito, también puedo hacer algunos vuelos aquí y ganar un dinerito, ¿sí? Y se quedó con eso. ¿Te das cuenta? Para ser como Luis Miguel, tiene que cantar 10 horas al día, como hizo Luis Miguel o como hizo Michael Jackson, que estaba de la mañana a la noche bailando y cantando, ¿sí? Y entonces termina siendo el mejor, ¿entiendes? Sin embargo, él se ha distraído en otras cosas, y él, la meta que tenía de ser en la Liga Mayor, no lo logró porque él no puso toda su energía, el 100% de su energía, en este principio de congruencia y de certeza, en el cual toda su energía tenía que estar basada en eso. Yo siempre pongo el ejemplo de Eric Clapton porque a mí me encanta la guitarra, y Eric Clapton fue uno de los guitarristas más veloces del mundo en su día, ¿sí? Pero ¿cómo logró Eric Clapton ser el guitarrista más veloz del mundo? Él tenía certeza, él quería ser guitarrista. Su congruencia es estar 10 a 12 horas. Si escuchas la biografía de él, él estaba 10 a 12 horas tocando la guitarra todo el día. Y obviamente él fue el guitarrista más veloz del mundo en su día, porque él fue congruente. Él decía, quiero ser el guitarrista más veloz. Él quería definir algo dentro de la guitarra, no quería ser un guitarrista más, él quería ser Eric Clapton, ¿sí? Entonces él fue congruente y certeza. Y eso es lo que más importante tiene que saber el ser humano de estos dos principios, ¿sí? Es que si tú tienes un deseo, que es la certeza que te da el corazón, tienes que ser congruente hasta dónde quieres llegar,
¿A dónde quieres llegar? La dirección es la única posibilidad en el campo de las infinitas posibilidades que has decidido. Eso es ser un observador cuántico de eso. Yo quiero eso. Vale, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? Tomar acción. ¿Qué tengo que hacer para tomar acción? Bueno, quiero ser el mejor en algo. Ok, me tengo que dedicar el 100% de mi energía a esa meta en la única visión y seguirla porque eso es lo que quiero. Y no hay hombre ni cosa que lo pueda impedir. Que no se te En meta a ti el principio, el miedo a la providencia. ¿Entiendes? Justo, justo, y es algo de lo que me gustaría preguntarte también. Acabas de mencionar dos palabras que para mí son claves en el entendimiento de este caso y de muchos otros. Por un lado, el miedo y por un lado, las distracciones. Aquí se ha vuelto un lugar común el mencionar que las personas le tienen miedo al éxito y recordando con mucho cariño a mi amigo y este caso que comentábamos, tuvo la oportunidad de la audición y por algo, a mí me da la impresión, ya no está físicamente para preguntarle, pero que en algún momento tuvo miedo. Más allá también de efectivamente estas distracciones que lamentablemente pues muchas personas cuando están en la curva de la vida, además de buscar el éxito, de buscar triunfar también, pues la mayoría tienen también que ver cómo resuelven, el qué van cómo van a vivir el día de hoy y cómo van a vivir mañana, etcétera. ¿Cómo explicar la razón de este miedo, querida Rosana? Bueno, es un instinto, es un miedo originario, ¿sí? Tiene que ver con la supervivencia, en el cual allá lejos, muy lejos, millones y millones y millones y millones de años, en el cual en este planeta Tierra se pasó de un medio acuático a un medio en el cual el agua bajó y entonces los animales que vivían en el agua han tenido que todo su cuerpo físico, ¿sí? Adaptarlo al siguiente medio que era la Tierra, ¿sí? Y desde ahí que nacen los anfibios, los seres que tenían que adaptar sus pulmones a la tierra. En ese camino, miles de millones de animales se han quedado y unos pocos, los que se adaptaron a esta supervivencia, fueron los que lograron continuar con la especie. En ese momento aparecen tres grandes miedos, que es el miedo a la supervivencia. Junto con este miedo aparece el miedo a la reproducción porque tenían que conservar la especie y los miedos alimentarios, ¿sí? Porque tenían que adecuar su organismo a una alimentación distinta a la que tenían. Pero también tenían otros que también estaban superviviendo alrededor. Entonces esto era como una batalla campal. Aparece el gran miedo a la supervivencia en esto, en este paso de una forma de vida a otra, ¿sí? Y esto está dentro de nuestro ADN. Este instinto de supervivencia está dentro del ADN de toda la humanidad e incluso de los animales. Fíjate que los animales también tienen el miedo a la supervivencia y fíjate cómo hay distintos tipos de animales en los cuales luchan entre ellos por la supervivencia, al punto de matarse entre ellos para poder sobrevivir. ¿Te das cuenta? Y el ser humano lo mismo hace. Si lo trasladas al ser humano, los seres humanos pueden asesinar por este instinto de supervivencia, pueden hacer daño por el instinto de supervivencia, porque es un miedo que está dentro de nuestro ADN, en el cual hay que trabajarlo en forma masiva, ¿sí? Es uno de los grandes bloqueos de la humanidad, grandísimo, originarios, ¿sí? Y no me quiero explayar más, porque si no no vamos a terminar más con este podcast. Pero, digamos, el origen viene, ¿sí? En este instinto de supervivencia en el cual tenías que conservar la especie, en el cual tenías información, ¿sí? Que si tú no sobrevives, ¿sí? Tu especie se extingue. ¿Mm? O incluso podría ser también bueno, en algunas criaturas el miedo paraliza y creo que al humano también le pasa. No es El algo miedo que... absolutamente paraliza. De hecho, tiene bloqueado al casi el 100% de la humanidad. ¿Sí? Todos los seres humanos están tomando decisiones, son incongruentes, ¿sí?
¿Por qué? Porque están primando la razón sobre estos dos principios. Cuando tú te acostumbras a vivir en estos dos principios de supervivencia y de congruencia, así debe vivir un ser humano de la era de Acuario de quinta dimensión. Tu vida es un fluir porque tú vas sintiendo, vas generando sobre estas energías, estas uniones atómicas, en donde tú observas solamente eso que quieres, esa visualización que tú hablabas cuando aprendiste esto de metafísica, ¿sí? Eso es la observación. Entonces, ¿qué haces? Tú observas y tú eres certeza y congruencia. No, los miedos no te invaden en el punto de que tienes que manipular o controlar a otros para poder obtener lo que tú deseas, ¿sí? Entonces, un ser humano del área acuario, un ser humano que ya entra en la quinta dimensión, estos dos principios son fundamentales en su vida, en los cuales van a tener que seguir su corazón, que es la certeza, y la razón, ¿sí? Vaciarla, ¿sí? Y solamente visionar, tomar acción sobre el único, eso que quieren en sus metas, ¿sí? Su única visión. ¿Sí? Entonces van a ser acordes a este principio de certeza y de congruencia, como debe ser. Ahí es cuando el ser humano va a empezar a fluir, ¿sí? ¿Vale? ¿Y cómo, Entonces, sí, dime, Carlos. y cómo hacemos para que estos pensamientos positivos, estos decretos, esta concentración, como lo estoy entendiendo, no sea contaminada con las distracciones cotidianas, especialmente en un medio en el que tenemos algo, y hay que llamarlo con todas sus palabras, que estamos padeciendo una infodemia? Ah, Tan sí, sí, solo sí. abrir el celular y tenemos Bueno, cualquier cantidad información. de que si, digo, no me aparto del principio de realidad, pero es demasiado, que si Ucrania, que si Sí. el dólar, que si Trump, que etcétera, cualquier cantidad Esto de es una cosas. extraordinaria pregunta, porque yo lo que propongo, ¿sí? Es, y esto está basado en la neurociencia, o sea, no es algo que se me le ocurrió a Rosana, ¿no? Sí, se me ocurrió a mí porque es una forma de vida que yo creé, ¿sí? Pero es autocontrol de mi mente. Y para yo autocontrolar mi mente, debo ir a estas energías de los miedos, que mira, estuvimos hablando de un miedo originario de miles de millones de años. Después de ahí, por efecto dominó, caen un montón de miedos, ¿sí? Debo controlar mi mente mediante la transformación de los miedos. Entonces yo tengo que mantener mi mente en vacío para poder sostenerme en la única visión y permitir el principio de certeza y de congruencia, ¿sí? Bueno, me encantó esta charla. Es el primer podcast, ¿sí? Le quiero contar a los espectadores que vamos a hacer una serie de podcasts con Carlos Ibarra, que es un grandísimo periodista que yo admiro muchísimo y juntos hemos creado este podcast para empezar a transmitir la neurociencia, esto de lo que pasa en todo el mundo cuántico, ¿sí? Desde la física cuántica y llevarlo a la cotidianidad y a su vez con ejemplos claros, como hemos puesto hoy, con ejemplos que tiene el ser humano en la vida real, pero sin tampoco olvidarnos que el ser humano de la nueva era de Acuario va a ser un ser humano que va a vivir 100% unido a su espíritu a través de su presencia yo soy, o sea, va a ser un ser humano 100% espiritual. Por lo tanto, vamos a hablar de física cuántica, vamos a hablar de cotidianidad y también te vamos a llevar a través de estos podcasts, a través de tu espiritualidad, porque la espiritualidad, el camino hacia la espiritualidad se llega por la mente, contrariamente a lo que se decía antes, y se llega por la mente, una mente en paz, una mente en vacío, una mente en fluir, como debe vivir un ser humano de la quinta dimensión, en el cual aplique en todo momento el principio de certeza, corazón y congruencia, que es la mente. Bueno, Carlos, me encantó, ¿eh? Vamos a Es seguir, recíproco, por vamos a supuesto. seguir. Y yo por mí me quedo aquí toda la Yo tarde platicando también, pero contigo. Es un gustazo y de verdad un gran honor poder tener acceso al conocimiento que nos compartes. Una gran maestra como tú es algo que no se tiene todos los días y que en verdad hace falta en nuestro mundo de hoy ante tantas eh,
esto que hablábamos, ante tantas noticias, tantas cosas que están pasando en el mundo, el tener esperanza y el tener acceso a este conocimiento para una palabra clave que acabas de dar y que con eso me quedo el día de hoy, paz. Eso no tiene precio. No El tiene encontrar precio. la paz y el encontrar manera de encontrar caminos y que no necesariamente son los que nos salen todos los días en el celular y en las noticias, eso de verdad es invaluable y es un gran honor Qué poder lindo, estar aquí Memo, qué compartiendo este lindo. espacio El contigo. honor y la admiración es mutua y en ambos casos, tanto tú como periodista y yo, que sí, yo me considero maestra porque soy congruente entre lo que yo vivo, digo, pienso y hago y el principio de congruencia y de certeza en mí es el 100% del día y entonces todo lo que yo enseño, lo enseño desde mi propia experiencia y eso es lo más grande que podemos tener, Carlos. Un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo podcast. Nos Sí, vemos, por supuesto. Un abrazo para ti y para todas las total. personas que Y nos un ven y nos abrazo muy escuchan. grande a todos los que están presentes en este momento. Chao, chao. Los amo muchísimo. Chao, chao.